Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos al segundo capítulo de ¿Qué hay detrás? En el video de hoy vamos a hablar un poco acerca de un libro que generó especulaciones y conjeturas prácticamente desde que se escribió. Y hasta el día de hoy es materia de análisis. Se trata del libro La Casa Tomada, de Julio Cortázar, que si no lo viste el video, te lo dejo acá arriba y en la descripción. Aunque hay muchos videos muy bien explicados del mismo, en este vamos a ver un poco el contexto histórico, el trasfondo del libro mismo y la época literaria que estaba viviendo su autor. No vamos a adentrarnos demasiado en la vida de Cortázar, porque eso nos llevaría un montón de tiempo y es materia para otro video. Así que, sin más preámbulos, dentro video. Corría el año 1946. El mundo recién comenzaba a recomponerse de la Segunda Guerra Mundial, y aunque en Argentina la situación no había sido tan extrema como en Europa, no era fácil para un escritor expresarse abiertamente. Ese año era año de elecciones en Argentina y uno de los candidatos, Juan Domingo Perón, sería finalmente electo presidente. Cortázar para ese tiempo estaba absolutamente en contra de sus ideas y propuestas. Es más, había participado en numerosas manifestaciones en oposición al peronismo. Cuando Perón finalmente ganó las elecciones, Cortázar presentó la renuncia a su cargo como docente de la literatura francesa en la Universidad de Cuyo y dijo la siguiente frase: preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco, como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos. Casualmente, ese 1946 justamente fue el año en que salió publicado el cuento La Casa Tomada, que formó parte de la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. Es por eso que la hipótesis de que el cuento tiene un qué hay detrás político es la que más fuerza tomó a lo largo del tiempo. Vamos a ver a continuación un fragmento de una entrevista a Cortázar en la que él da su propia versión de la historia. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, Mm, es de Casa Tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y mm. profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la Sí, sí, calle? no, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina. Es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después. Y a veces, por suerte, te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así. Entonces yo me iba creando barricadas de, Retrocediendo y cerrando puertas. exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. Da placer escucharlo, ¿no?
Bueno, deja claro Cortázar que su trasfondo no es político, pero aún así hubo por lo menos dos motivos que desafían su versión. El primero es el expuesto anteriormente: su clara antipatía por el peronismo, su renuncia a la docencia en la universidad y la misiva que entregó a sus ahora exalumnos, donde en parte criticaba duramente al movimiento peronista, llamándolo antidemocrático, mediocre y de un bajo nivel intelectual. El segundo motivo tiene que ver con la reelección de Juan Domingo Perón a la presidencia en el año 1951, con lo cual su mandato, que terminaría en 1952, ahora se extendería hasta 1958. Recordemos que en ese tiempo los mandatos presidenciales eran de 6 años. Cuando ocurre esto, Cortázar publica varios de sus cuentos en una obra propia, entre los cuales incluye nuevamente La Casa Tomada, titulada Bestiario, y luego de esto, ese mismo año se autoexilia del país, contando 37 años de edad rumbo a París. En Europa, vivió en Francia, Italia, España y Suiza, para finalmente en 1984 dejar de existir en la misma ciudad de la luz. Volviendo al plano local, aunque con el tiempo Cortázar tuvo algunas idas y vueltas con el peronismo, su libro La Casa Tomada quedó marcado por muchos como una representación antiperonista de los hechos. Mucho tuvo que ver Juan José Sebrelli, un intelectual argentino quien a comienzos de los 60 reforzó y fundamentó esta hipótesis, en la cual la casa, según él, es argentina y las fuerzas extrañas que toman la casa serían los sectores populares, quienes ganan más y más poder sobre el poder político establecido de la época. Otras acepciones del cuento dicen que la casa representa el útero materno, del cual los hermanos no quieren salir a conocer el mundo. También se ha hablado en modo generacional, al pensar en los hermanos como si fuera una generación que no quiere dar paso a la siguiente. De todas formas, la mayoría de las posibles explicaciones tienen como eje central el elemento invasión-expulsión. Personalmente, y haciendo una interpretación propia, si se puede, aprovechándome un poco de lo que Cortázar llamó múltiple lectura de un texto, pienso que habla acerca de la imposibilidad de enfrentar nuestros propios miedos y temores, ¿sí? De darles paso a estos miedos para que poco a poco nos vayan dominando, hasta que finalmente consigan el control total de nuestra vida y nieguen estos que demos un paso adelante. ¿Y vos qué pensás? ¿Crees lo que dijo Cortázar? ¿Crees que se trata de un cuento político como formuló Sebrelli? ¿O tenés alguna otra idea? Bueno, déjalo en los comentarios y ya que estás por esa zona no te olvides de suscribirte, darle like, compartir y todo lo que siempre pedimos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por ver el video. Que tengas una excelente noche, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.